gobierno dominicano, como estuvimos explicando en la introducción, recientemente fue al mercado de capitales, hizo una colocación exitosa de 3.800 millones de dólares en bonos globales, que se colocaron una parte en pesos, la mayor parte en dólares, en tramos temporales diferentes. El resultado de esta colocación, que lo ven muy bien explicado, es para financiar el presupuesto complementario en lo que resta del año, está motivado en parte por una serie de necesidades para gasto corriente, una gran parte, y una parte también para el inicio y mantenimiento del gasto de inversión pública. Ambos necesarios en este programa de restauración o reactivación de la economía. O sea, pensar que el sector privado puede operar solo en esta coyuntura para restablecer los niveles de crecimiento es un mito, independientemente de que el 85% de las actividades económicas del país estén influenciadas, determinadas por el rol del sector privado. Uno necesita en ocasiones donde la demanda se retranca y la oferta también está afectada, que el Estado entre con una política fiscal bastante expansiva y agresiva. Y eso es lo que ha estado tratando de hacer la nueva administración. He escuchado algunos analistas que dicen, bueno, pero el PRM, cuando estaba en la oposición, criticaba las emisiones de deuda pública y entendían que todo se podía resolver haciendo más eficiente el gasto público, al mismo tiempo reduciendo al mínimo la corrupción, evitando pagar de más por las obras públicas, reduciendo las nominillas, etc. Sí, esos son discursos y siempre lo hemos dicho, que en la oposición usted tiene libertad y no hay límite de lo que usted puede decir. Pero frente a las realidades que impone llegar al gobierno y echar las cosas para que las cosas comiencen a andar de nuevo, usted tiene que momentáneamente guardar esos discursos de la campaña electoral y no darle mucha ponderación. Y usted tiene que actuar. Y el papel, lo que espera la población en sentido general, es un gobierno activo que actúe y que sobre la marcha vaya corrigiendo donde quiera que vaya encontrando algún tipo de exceso, de despilfarro, de lo que se determine. Algunos políticos de la oposición insisten que no, que había espacio reduciendo la corrupción, que ellos estiman en 190.000 millones de pesos al año, que eliminando nominillas, que eliminando excesos de entidades públicas con la racionalización del gasto público y reingeniería del gasto público que se ha hecho, contrayendo el gasto público en lo que no es necesario, que todo eso se podía lograr. Eso no es cierto, eso no es cierto. Esos son frases que están bien para un proceso de campaña electoral, pero no para una situación real de un gobierno que llega y tiene que enfrentar las necesidades. Miren, no había opción. El gobierno dominicano no tenía opción alternativa que no fuese ir al mercado de capitales globales. Pensar que lo podía colocar internamente es otro mito. O sea, internamente tú no tienes suficiente profundidad para colocaciones de recursos tan grandes como las que se hicieron. Incluso el gobierno está empujando, porque lo necesita también, una serie de financiamientos que le han prometido y que le han garantizado los organismos internacionales de financiamiento, y por eso está presionando al Congreso para que conozca esto, reconociendo la urgencia que enfrentamos. Hay financiamientos del BID, del Banco Mundial, y es importante que el Congreso sea expedito, de manera que el gobierno pueda tener ya toda la ventanilla de financiamiento externo bien planificada y pueda terminar este año lo mejor posible. Esto lo que debería sí llevarnos a pensar es, bueno, vamos a cerrar este año 2020, un año muy atípico, un año sumamente difícil, con unas necesidades brutas de financiamiento que tuvimos que tocar y levantar y traer, enormes. Eso se sabía porque lo hemos visto también en la mayoría de los países de la región, incluso en muchos países desarrollados. Y para nadie
puede ser una sorpresa. Entonces, me parece que la crítica que se está haciendo al gobierno en este sentido no hace sentido, por favor. Yo creo que debemos ser sensatos. Todo aquel que empiece a criticar y diciendo, no, que habían dicho esto, que... No, usted se estaba dejando, usted quiso comprar ese discurso y usted fue libre de hacerlo, pero usted sabe muy bien que en la campaña se permite todo, en la campaña usted puede decir lo que usted quiera, pero la realidad de un gobierno es que cuando usted llega al gobierno automáticamente la realidad le da una galleta en la cara, usted se despierta y usted tiene que actuar. Y lo que este gobierno ha hecho es simplemente actuar. Y hizo lo correcto. Y el que esté en contra de eso, que se prepare cuando sea eventualmente gobierno en un futuro, porque va a tener que hacer lo mismo. O sea, mientras nosotros no tengamos la finanza pública totalmente organizada. Que sí yo creo que es importante. Las calificadoras probablemente van a venir en cualquier momento a República Dominicana y van a empezar a revisar los indicadores macro de este año 2020, pero sobre todo las perspectivas para el 2021. Y nosotros no sabemos cómo van a reaccionar. Hemos visto el paso por algunos lugares, algunas geografías, y han comenzado a reducir las calificaciones de riesgo. O sea que vamos a hacer todo lo que esté al alcance del país para tratar de defender las calificaciones que tenemos y que no nos den un recorte que nos pueda hacer daño en nuestro próximo acceso al mercado de capital. Pero la recomendación que uno podría hacer al gobierno, hay dos formas de hacerlo: con acompañamiento o sin acompañamiento. Cuando decimos con acompañamiento, hay una línea de pensamiento que entiende que a la República Dominicana le convendría transitar el año que viene bajo la sombrilla de un acuerdo con el Fondo Monetario. Ese es un tema que hay que analizar los pros y los contras. Otros dicen que no, que simplemente el país ya tiene suficiente independencia de criterio y capacidad para definir políticas públicas sin necesidad de tener este acompañamiento. No hay duda de que los acuerdos con el fondo, que no son los acuerdos del pasado, le dan más credibilidad a los esfuerzos en materia de reformas estructurales que quieran hacer los gobiernos. Eso no hay duda. Pero también el propio gobierno, si sobre la marcha va tomando medidas y va demostrando que puede reclamar un espacio en ese mercado de la credibilidad, yo creo que es una alternativa también que no se debe descartar. ¿Qué debería el gobierno estar comenzando a hacer ahora? Bueno, aparte de identificar cómo va a utilizar estos 3.800 millones, cuáles son los proyectos de infraestructura que el Estado puede arrancar y puede iniciar sin necesidad de esperar a todo el proceso burocrático que habilite a los privados a participar conjuntamente con el gobierno y quienes podrían posiblemente entrar más adelante sobre la marcha. Me parece a mí que algo que podría ir haciendo es sentarse a analizar el sistema fiscal dominicano. Ya han comenzado a hacerlo por el lado del gasto público. Creo que los mismos programas de asistencia a los hogares, yo creo que a medida que la economía se va recuperando, yo me imagino que hay un mecanismo en Hacienda que puede ir tratando de hacer la focalización más efectiva, porque si ya una gente recuperó su empleo, ya hay restaurantes que están comenzando a abrir, es posible que el gobierno no pueda ir haciendo algunos ahorros de esos programas de asistencia técnica. Y todo dinero que se ahorre por esa vía, quizá lo puede ir destinando a su programa de inversión pública. Al mismo tiempo debe acelerar el programa de fusión de entidades públicas, de eliminación de entidades públicas que no tienen ya razón de ser, y mandar esas señales, pero irlo haciendo con efectividad, con rapidez. O sea, no se puede quedar esto simplemente en anuncios. La otra parte es analizar la parte tributaria. O sea, cuál es el régimen tributario que tenemos y qué podemos hacer. Y posiblemente va a tener que tener una visión por etapas. ¿Por qué digo por etapas? Porque hay idea en el idearium de la reforma tributaria. Es posible que una visión amplia implique revisar todo el sistema de exenciones de impuestos sobre la renta, fundamentalmente, que hay en el país. ¿Qué sucede? Que la crisis es tan grande en algunos sectores beneficiarios de exenciones
que no hace sentido pensar que usted puede tocar esas exenciones en esta coyuntura. Yo particularmente creo que no es recomendable hacerlo. Yo creo que esa parte entraría en una segunda etapa que posiblemente va a ser mucho más adelante cuando ya esos sectores estén totalmente recuperados. Me refiero a zona franca, me refiero a turismo, etc. Hay otros sectores que en cambio las exenciones sí se pueden comenzar a tocar cuando entre la primera etapa, digamos, de la reforma tributaria. Yo planteo que deben contemplar o diseñar una reforma tributaria que entre en dos etapas. Una primera etapa quizás, dependiendo de cómo evolucione la situación macroeconómica del año 21, que entre en vigencia esa primera etapa de la reforma tributaria en el año 2022, supeditado a esa dinámica macroeconómica. Y la otra podría entrar quizás a principios del año 23. Lo ideal hubiese sido que todo entre de golpe en el 22, pero a mí me parece que estamos haciendo una apuesta muy complicada, muy fuerte, de pensar que ya en el 21, a final del 21, estarán totalmente recuperados todos los sectores absolutamente golpeados con más profundidad por esta crisis, este choque que ha venido con la pandemia y las políticas públicas que se han adoptado para aplanar la curva de contagio. Yo creo, por tanto, que desde ya los equipos del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Economía, la asesoría del Poder Ejecutivo deben sentarse a armar ellos su proyecto, su visión de lo que quieren en materia de reforma tributaria. Ahí es que entonces van a tener la opción, y lo pueden hacer, es que pueden sentarse con el BID y el fondo, con los expertos que han analizado mucho la tributación del país, para que ellos les sirvan como asesores en ese proceso de diseño de la reforma tributaria con base a la experiencia que ellos tienen de qué funciona, qué no funciona, la gradualidad con que debería someterse esto en esta coyuntura. Porque eso le daría un viso muy importante de fortaleza al paquete que diseñen de cara a conversaciones que van a venir con los sectores eventualmente afectados. Yo creo que este es un punto importante a tener en cuenta, o sea que el gobierno eventualmente es un gobierno que ha dado una visión de ser abierto, de querer escuchar a todo el mundo. Yo me imagino que van a querer concertar y consensuar la reforma. Cuando esos procesos se abren así abiertamente y no tiene usted un grupo de asesores internacionales fuerte como el Fondo, el BID, en la posición del gobierno se puede quedar muy debilitada. Siempre es bueno. Yo recuerdo la reforma de 1990, cuando el presidente Balaguer hizo la reforma arancelaria, que tenía a Constantino Baitzos como asesor del Poder Ejecutivo y del Secretariado Técnico de la Presidencia, y después la reforma tributaria, que tenía al Harvard Institute for International Development, con el profesor Glenn Jenkins y un equipo de expertos en materia fiscal. Eso ayudó mucho al gobierno en sus negociaciones con el sector privado, porque podía recurrir a la opinión de estos expertos para rechazar cualquier tipo de planteamiento absurdo que a veces uno escucha que pueden venir de sectores potencialmente afectados. Entonces, esa es mi recomendación al gobierno, que vaya preparando esto, no para que empiece en el 2021, porque sabemos que no va a empezar en el 2021, pero quizás, si las cosas evolucionan bien el año que viene, quizás lo puede someter conjuntamente o no con el presupuesto del año 2022 para que entre en vigencia una primera etapa en el año 2022, específicamente lo que serían las figuras procíclicas de la reforma tributaria, o sea, los impuestos que cambiaríamos de anticíclico a procíclico como una forma de ayudar a la misma recuperación. O sea, si una empresa no está vendiendo, pues entonces usted la libera de pago, pero si está vendiendo, alguna contribución tiene que hacer. Hay mecanismos que estoy seguro que el Fondo y el BID pueden ayudar a las autoridades del Ministerio de Hacienda y a los departamentos de diseño de política tributaria de esa dependencia para hacerlo lo mejor posible.
Creo que eso es saludable. ¿Por qué lo digo? Porque primero tendremos que volver al mercado de capitales posiblemente a principios de año de nuevo. Y yo estoy seguro que los tenedores de bonos que mostraron un gran respaldo al país en esta primera ocasión que el gobierno fue, van a querer escuchar un poco más de detalle de cuáles son los planes del gobierno en materia de reforma tributaria. Y segundo, porque cuando lleguen las calificadoras, si se le puede ir avanzando, que se está trabajando en esta línea, quizás nos dan una especie de premio de espera antes de hacer algún tipo de recorte en la calificación. Pero tenemos que saberlo vender con credibilidad, con convencimiento de que estamos conscientes de que vamos a necesitar un fuerte ajuste en el ámbito fiscal, o sea, pasar de 9.3, 9.4% de déficit del PIB el año que viene, probablemente de este año 2021, con suerte un 5, un 5, un 6, por ahí. Eso quiere decir que ya para el 22 usted tiene que mostrarle que usted va a ir a 2 o a 1,5. Un bajón bastante fuerte. Entonces ahí eso no se va a lograr únicamente con una política de racionalización de gastos públicos, sino que usted va a necesitar una reestructuración tributaria muy significativa. Y va a tener que, y en eso puede haber ayudado la pandemia, al crearse ya estos mecanismos de compensación a los grupos de menores ingresos, que de aquí a allá yo creo que es un área que yo le recomendaría al gobierno también que la trate de perfeccionar lo más posible, cómo focalizar y llegar realmente a quienes lo necesitan. ¿Por qué hago esta sugerencia, que tratemos de perfeccionar esto? Porque es muy posible que cuando tengamos que tocar exenciones de impuestos de amplia base, que hoy día tienen unas exenciones supuestamente para beneficiar a grupos de menores niveles de ingresos, es posible que tengamos que generalizar impuestos y entonces acompañarlo eso con unas políticas de transferencias directas a los que lo necesiten, porque si no, no es viable políticamente. Entonces, esa es mi recomendación. Yo creo que la crítica que se le ha hecho al gobierno por la colocación es sencillamente absurda, no tiene ningún sentido, son planteamientos hechos alegremente por personas que no tienen un discurso sensato de nada, que no entienden, la economía no la entienden, y que viven en el aire, hablando, y por eso quizás no tienen ningún tipo de significación en sus opiniones públicas. O sea, la gente no le da ningún respaldo, por eso sacan votaciones que no llegan al 1 o al 2%, porque realmente la gente lo siente totalmente desconectado con la realidad. La realidad es que el país tiene un déficit. Si el país tiene un déficit, usted tiene dos opciones, o tres opciones. Lo financia con impuestos, que es imposible, porque solo un loco lo plantearía ahora. Lo financia con emisiones monetarias sin respaldo, que es otra locura, porque ahí entonces usted cobra el impuesto de la inflación. Y la otra es con endeudamiento, que es lo que han hecho el 99.99% de los países del mundo. Entonces, dejémonos de tontería, apoyemos la decisión del gobierno de haber ido al mercado, que hizo una buena labor, el mercado nos respaldó, y eso es algo que debemos agradecer en esta coyuntura tan difícil que está enfrentando República Dominicana. Vamos a hacer una pausa y entonces volvemos con Jackie con el análisis del siguiente tema.